Hola amigos de la Cripta del Misterio. Hoy les voy a contar un relato basado en una historia real, el inquietante caso del suicidio de Mariana. Espero que lo disfrutes. Si es así, dale al botón de like y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Mariana, mi prima, era la hija mayor de Carlos y Marta. Era una chica popular, alegre, tenía buenas notas y muchas amigas. A sus 14 años aparentaba ser feliz y tenerlo todo, ya que sus padres tenían una economía bastante acomodada. Por eso nunca pensamos que podría ocurrir esto. Aquella noche recibimos una llamada en la que nos comunicaban que Mariana se había suicidado. Mis padres y yo fuimos corriendo hacia la casa donde estaba toda la familia ya. Allí nos contaron todo lo ocurrido. Mariana se estaba preparando para salir de fiesta y su hermana Lucía estaba por llegar de su entrenamiento semanal. Mis tíos no estaban en casa. Cuando Lucía llegó, se encontró con una escena horrible. Su hermana Mariana estaba colgada del cuello en el balcón delante de la entrada con su uniforme puesto. La muerte de Mariana fue muy difícil de digerir para toda la familia, tanto que un año después mis tíos se separaron y la casa, aunque se la quedó mi tía, estaba prácticamente abandonada. En ese tiempo mi padre quería invertir comprando un pequeño apartamento y mi tía Marta le ofreció la casa por un buen precio. Así que la compró, la remodeló y trató de alquilarla sin mucha suerte. Como yo tenía que entrar al bachillerato y el instituto quedaba cerca de la casa, mis padres decidieron mudarse allí. Yo no quería mudarme a esa casa y a lo que me negué en rotundo era ocupar el cuarto de Mariana. Así que me instalé en el de Lucía. El primer día estaba tan cansada por la mudanza que me quedé dormida tratando de olvidarme de lo que había ocurrido hacía años a pocos metros de allí. De repente, algo me alertó. Alguien caminaba en la habitación de al lado, la habitación de Mariana. Me quedé un rato inmóvil, sin poder avisar a mis padres, ya que tenía que atravesar el pasillo y pasar junto a esa puerta. Estaba aterrada, y más aún cuando escuché el sonido de una puerta al abrirse, y luego unos pasos andando lentamente por el pasillo y detenerse ante mi puerta. Por debajo de la puerta pude ver la sombra de alguien delante de ella, y luego la perilla de mi puerta comenzó a girar lentamente para abrirse. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Cuando la puerta se abrió, pude ver a mi padre y me sentí aliviada por un momento. Encendió la luz y me preguntó completamente pálido: «Tú no eras la que estaba caminando hace un momento, ¿verdad?». Yo le respondí que no, y corrimos al cuarto donde mi madre nos esperaba. Los tres lo habíamos oído y no encontrábamos explicación, aunque mi madre decía que las energías permanecen en los lugares donde ocurrieron situaciones horribles. Al día siguiente mi padre llamó a mi tía Marta y ésta le dijo que los chicos que hicieron la mudanza aseguraron varias veces haber escuchado pasos e incluso oír a una chica cantando. Le dijo que si él no quería quedarse con la casa lo entendería, pero que le gustaría que no dejara sola a su niña. Mi padre nos lo consultó y nosotras aceptamos quedarnos en la casa. No sabíamos dónde nos estábamos metiendo. Poco a poco nos fuimos acostumbrando a los pasos y a escucharla cantar, aunque a mí me seguía helando la sangre cuando la escuchaba en la noche. Un día doña Andrea, la señora que nos ayudaba 2 veces en semana con la limpieza, dejó de venir y de responder al teléfono. Mi madre fue a su casa y la señora le dijo que cuando se quedaba sola sentía unos pasos detrás de ella. Una vez entró en la habitación de Mariana y la cerró enseguida porque sintió una profunda tristeza. El día en que se fue para no volver, sintió que 2 manos la empujaban por la escalera. Ella logró agarrarse y dijo en voz alta: «Déjame, me voy a ir y no voy a volver jamás».
Mi madre entonces le contó lo que había ocurrido con mi prima, pero la señora insistía en que lo que la había empujado no era ninguna niña. Aquella tarde yo había invitado a mi amiga Paula a visitarme. Estábamos tristes porque no íbamos a estar en la misma escuela. Cuando ella tocó el timbre, yo me asomé y le dije que esperara. Bajé a abrirle la puerta y paseamos por el jardín de la casa. Yo quería contarle todo lo que estaba pasando y a la vez enseñarle el precioso jardín que mi tía con tanto esmero había cuidado. De repente le di la espalda un segundo para mostrarle la fuente cuando escuché un grito de susto que se convirtió enseguida en una carcajada. ¿Qué te pasa?, le pregunté. Tu padre, que casi me mata de un susto, se asomó por la ventana de la casa con una máscara horrible. En ese instante me llené de miedo y le pregunté, ¿cuál ventana? Esa, la de en medio, me dijo refiriéndose a la habitación de Mariana. Cállate, no es cierto, le dije llorando. Ella no entendía por qué me ponía así, y yo no paraba de decirle que no había sido nadie. Te juro que lo vi, me dijo ella. Las dos miramos hacia la ventana, cuando de pronto pudimos ver una sombra pasando por el techo de la habitación. No sé cómo me sentí que esa sombra era la silueta de Mariana. Paula me abrazó asustada y en ese momento las cortinas cayeron de golpe, como si alguien las hubiera arrancado desde abajo. Nosotras salimos asustadas corriendo a la calle. Un vecino que nos vio nerviosas preguntó que qué nos pasaba y Paula le dijo que había un extraño en la casa. El vecino me dijo que llamara a la policía y agarrando un palo entró a echar un vistazo con Paula. Yo no podía ni hablar. Paula le indicó la ventana en la que lo habíamos visto. El vecino recordó la casa que era y lo que había ocurrido allí hacía años, pero aún así decidió entrar. Yo no llamé a la policía, lamentablemente, porque sospechaba de lo que se trataba. Como tardaban demasiado, al final me armé de valor y subí las escaleras. Me encontré con Paula llamando a la policía, mientras me decía que sí, había un hombre, que se había metido en un armario y que el vecino estaba tratando de acorralarlo. Yo, asombrada, no sabía si alegrarme o asustarme aún más. Corrí rápidamente hacia el armario de Mariana, donde se había metido el hombre. El vecino trataba de abrir las puertas y mientras le decía muchas groserías y que estaba por venir la policía y que le iba a ir muy mal. Pronto escuchamos las sirenas de la policía y miramos por la ventana. En ese momento, las puertas del armario comenzaron a abrirse lentamente. Volvimos a mirar dentro, pero allí no había nada. El vecino se iba poniendo pálido por momentos al comprender que allí nunca hubo nadie. En ese momento llegó mi madre, puso las cortinas en su sitio y nos dijo a Paula y a mí que saliéramos de la habitación. Se quedó como una media hora hablando con el vecino y cuando bajaron, este le dijo que le iba a pasar el teléfono de alguien que podía ayudarnos. Nos despedimos del vecino y nos quedamos en el jardín mirando hacia la habitación. Las cortinas estaban ligeramente abiertas, aunque mi madre las había dejado totalmente cerradas. Yo estaba paralizada en ese momento, ya que por la pequeña rendija se podía distinguir un rostro blanco, con unas ojeras de color totalmente negro que nos observaba. Yo no sé si Paula y mi madre lo vieron, pero no dijeron nada. Mi madre solo dijo que entráramos en casa, visiblemente enfadada, pero como si no sintiera miedo. Cuando entramos, comenzó a hablar con nosotras, levantando mucho la voz como queriendo que alguien más la escuchara. Esta casa es nuestra y vamos a vivir aquí. Y si alguien le molesta, que se vaya, pero no nos vamos a ir de aquí. Cuando Paula se fue, mis padres comenzaron a discutir sobre cómo llevar la situación de la forma más racional, si es que se puede ser racional cuando tienes un fantasma viviendo en tu casa. Pensaron en irse, en alquilar la casa, pero después pensaron que era absurdo, que el fantasma de Mariana no podía hacer daño a nadie. En ese momento se dieron cuenta de que estaban justo debajo
de donde Mariana se había quitado la vida. Pasaron los días y yo no veía el momento de empezar la escuela y hacer nuevos amigos. Mientras, mi madre había hecho amistad con la vecina de al lado. Su hijo Luis Alberto iba a la misma escuela que yo, y mi madre creyó que era bueno que nos conociéramos, y así ya el primer día tendría un amigo. Él me contó que desde su salón él podía ver la habitación de Mariana. Luis era un chico con un humor muy especial. Era un poco rarito y tenía unos amigos un poco raritos también. Todo lo contrario de Mariana, que era una chica muy popular. Así que aunque se conocían y se saludaban, no eran realmente amigos, aunque él parecía saber todo acerca de su suicidio y decía que había estado en contacto con ella las últimas semanas. Y yo estaba a punto de enterarme de más cosas de las que me convenía por mi salud mental. Me contó que el cuarto de su hermano pequeño daba al cuarto de Mariana y a veces por la noche iba llorando al cuarto de sus padres diciéndoles que veía una muchacha. Pero los padres le reñían y le echaban la culpa a Luis porque aseguraban que le estaba contando historias. Me quedé totalmente helada porque eso que estaba diciendo nosotros no lo habíamos contado a nadie. Incluso le dijimos a los vecinos aquella vez del armario que dijeran que habían sido ladrones. Poco después, al entrar en la escuela, me di cuenta de lo difícil que sería, ya que Mariana era una chica muy popular y todo el mundo sabía lo que le había ocurrido y que yo era su prima, y ahora vivía en su casa. La gente me miraba raro. Menos mal que Luis me invitó a unirme a su grupo de amigos. Ya sabíamos que iba a pasar algo con tu prima, me dijo Tony, un chico gordito que al parecer era el líder del grupo. Ella se acercó a nosotros para preguntarnos por ciertas cosas que había descubierto. ¿Qué clase de cosas?, pregunté. Páginas y vídeos muy raros, con números y letras al azar. Ella empezó a sugestionarse con estas cosas. Cuando caminábamos hacia casa le pregunté a Luis, ¿por qué estás tan callado? Yo no creo que fuera solo sugestión. Nadie se suicida por sugestión. En la escuela dicen que una de sus amigas estaba saliendo con su ex, pero yo no creo que eso le hubiera afectado hasta ese punto. De repente Luis se quedó callado, se despidió de mí, se dio la vuelta y se puso a caminar en dirección a la escuela. Todo me parecía cada vez más raro. Cuando llegué a casa escuché que alguien estaba arrastrando un mueble en el piso de arriba. Como mis padres no estaban, me quedé fuera haciendo la tarea. Ya estaba acostumbrada a escuchar estas cosas, aunque me seguían aterrando. Unos minutos después llegó Luis con uno de los compañeros y me hicieron señas. Me dijeron que me iban a decir algo, pero que no se lo podía contar a nadie. Un poco nerviosa, acepté y subimos a mi habitación. Pero al pasar delante de la habitación de Mariana, Luis se detuvo y dijo: «Tenemos que entrar en esta habitación». Mariana últimamente apenas pasaba tiempo con sus amigos ni con su novio. Estaba todo el tiempo chateando en esas páginas raras que había encontrado. Entró en la habitación, miró a la ventana y abrió las cortinas de golpe. Desde allí señaló la casa de enfrente y me dijo: «No te he contado todo, pero voy a hacerlo ahora». Semanas antes de que Mariana muriera, empecé a preocuparme mucho por ella. Hacía cosas raras y me enviaba mensajes extraños. Por la noche y por la mañana decía que no había sido ella. También mandaba mensajes a nuestro grupo de amigos y nos daba las buenas noches. Una vez nos mandó una foto suya muy seria y detrás se veía una silueta negra movida. Cuando la mandó, fui corriendo al cuarto de mi hermano y miré por la ventana. Pude ver una figura junto a la ventana. Me estaba mirando y tenía una máscara horrible. Al escuchar el relato de Luis salí corriendo de la habitación. Lo que estaba contando era muy parecido a lo que me había sucedido con Paula. Le dije a Luis que si podíamos hablar más tarde. Nos despedimos y yo me fui a la cocina donde estaba mi madre con Hortensia, la nueva señora que había contratado mamá para que nos ayudara con las tareas del hogar. De pronto se escucharon unos pasos correr por el piso de arriba y Hortensia palideció.
aunque mi mamá le dijo que no tenía nada de qué preocuparse, intentando calmarla. En ese momento me llegó un mensaje de Luis con una foto pixelada, pero que no dejaba dudas de lo que estaba ocurriendo, y me decía que estaba justo en la habitación de su hermano, mirando por la ventana, y que la silueta que se veía en la foto estaba en ese momento en la habitación de Mariana. Le pedí a Luis que viniera a casa y los dos juntos con mi madre y Hortensia subimos al cuarto de mi prima. Al llegar, percibimos un horrible olor que salía del cuarto de baño. Era un cuarto que nadie usaba nunca. Era un olor nauseabundo que provenía concretamente del lavabo. Luis dijo que trataría de desarmar el lavabo para ver de dónde venía el olor. Los demás esperamos fuera de la habitación, pero de pronto Luis empezó a vomitar. Había sacado del lavabo una bola de cabellos rubios y lo que parecía ser sangre coagulada. Era un olor espantoso. Hortensia duró solo una semana con nosotros. Aseguraba sentir su presencia y verla en los espejos cada vez que limpiaba. Aguantó algunos días, pero cuando algo le tiró fuertemente del pelo, se fue y no volvió más. A los pocos días, una de las amigas de Mariana, Elia, comenzó a hablarme. Al parecer ya no se llevaba bien con el resto del grupo y terminando siendo buenas amigas. Ella me contó que en los últimos días Mariana ya no quería salir con ellas y todas sabían que algo andaba mal, pero la ignoraron. También me contó que el líder del grupo de Luis, Tony, tuvo la culpa de que Mariana comenzara a ver cosas raras en internet. Entonces sentí que Luis no me estaba diciendo toda la verdad. Así que le pedí a mi amiga que viniera a mi casa y le dije a Luis que si podía venir. Al preguntarle lo negó todo y me dijo que ella estaba mintiendo y que su amigo no tenía nada que ver. Pero luego dijo, bueno, está bien, no te he dicho toda la verdad porque no quiero que te involucres más en esto. Elia dijo, ¿no crees que ya es tarde para eso? No sé si has notado las cosas que tiene que soportar en esta casa. Por lo visto, todo el mundo en la escuela sabía que Tony tenía un lado oscuro, pero no sabían exactamente de qué se trataba. Solo sabían que había una especie de club al que unos pocos podían entrar, y de alguna manera Mariana consiguió formar parte de él. Elia me contó algo muy extraño. Desde el suicidio, sus amigos habían estado recibiendo mensajes desde la cuenta de Facebook de Mariana y fotos de Mariana con cada uno de ellos, pero en las que el rostro de Mariana parecía distorsionado con facciones casi demoníacas. Eso había hecho que todos los amigos estuvieran aún más afectados y asustados. Uno de los amigos comenzó a responder a los mensajes pidiéndole a quien fuera que dejara de hacer bromas. Y entonces, quienquiera que fuera que estuviera al otro lado del mensaje, empezó a contestar con cosas que solo Mariana podía saber. Así que asustados, decidieron bloquearla. Recuerdo que a mí me gustaba mucho mirar su perfil, sus fotos y sus likes. Estuve tentada a escribir en el chat, pero al final no me atreví y di de baja la cuenta de usuario activo. Luis sospechaba que era Tony el que escribía sus mensajes, pero nunca pudimos confirmarlo. El día en que di de baja la cuenta de Facebook, se escucharon muchos pasos en el cuarto de Mariana. Los grifos del baño se abrían y teníamos que entrar a cerrarlos. Por la noche fue peor. Cuando traté de dormirme, escuché unos pasos distintos a los que había escuchado todo este tiempo. Esos eran más suaves. Mis padres no se despertaron esta vez. Traté de ignorar los pasos. Me puse los auriculares y comencé a escuchar música. Pero, de repente, un golpe me sobresaltó. Provenía del cuarto de Mariana. El piso comenzó a vibrar. Me quité los auriculares y pude escuchar claramente la voz de Mariana llorar brevemente y después unos pasos correr y perderse en dirección a la ventana, como si alguien se hubiera lanzado por ella. Yo no entendía lo que acababa de escuchar. Se oyó algo en el jardín cerca de los cubos de basura y me asomé a mirar. Allí pude ver parado en la oscuridad a Tony, mirando hacia la ventana. Y sentí que de alguna forma
él era el responsable de todo. Salí corriendo de la casa para confrontarlo, pero salió corriendo y saltó la reja. De pronto, sentí algo malo detrás de mí, y no era Tony. Miré de reojo y justo al lado de mí pude ver la silueta de los pies de Mariana colgando. Me quedé paralizada. Sabía que tenía que salir corriendo, pero no podía moverme. Así de reojo vi como los pies colgantes se iban acercando hacia mí. Respiré, tomé fuerzas y corrí lo más rápido que pude hasta el cuarto de mis padres. Comencé a porrear su puerta. Por alguna razón esta vez el seguro de su puerta estaba puesto. Sin darme la vuelta podía sentir que la figura de Mariana venía por el pasillo. Entonces mi madre abrió la puerta, la abracé y le dije que cerrara, que venía algo por el pasillo. Mi padre se asomó pero no vio nada. Sin embargo, mi madre al mirar hacia la casa de Luis me dijo que había luz en su casa. Era raro porque eran las 3 de la mañana y ellos se acostaban temprano. Le mandé un mensaje y solo me respondió que por la mañana hablaríamos. Le pregunté que si estaba todo bien y él solo respondió que no. Luego supe que Tony llamó a Luis cuando se escapó de mi casa pidiéndole que saliera, que era importante, y le di una lista con unos likes escritos a mano y de memoria. Links de vídeos de YouTube, mientras le decía que cuando los viera lo iba a entender todo, y luego se fue corriendo. Yo no quise ver los vídeos. Luis se los entregó al personal del colegio y fueron revisados por estos y por la policía. Pero parece que la policía no estaba demasiado interesada en reabrir el caso para ver si el suicidio de Mariana había sido inducido de alguna forma por alguien más. Supe que fueron a buscar a Tony a su casa, pero este vivía con su hermano y les contó a la policía que se había ido y no sabía a dónde. El hermano pequeño de Luis se quitó la vida un mes después. No quise saber cómo lo hizo. Solo sé que fue el propio Luis quien lo encontró y ya no volví a hablar más con él. Tanto él como sus padres dejaron esa casa días después de lo sucedido y eliminó su cuenta de Facebook o me bloqueó. Tampoco se comunicó más con sus amigos. En casa la actividad ya no era tan intensa y ya no se escuchaban los pasos pesados, así que ya pensamos en quedarnos. Espero algún día poder volver a ver a Luis. Me impactó mucho lo de su hermano. Me gustaría saber más de lo que realmente pasó. Yo estuve más tranquila, hasta que un día al llegar a casa sobre las 7 de la tarde, comenzaba a oscurecer, un rostro de demonio rojo de ojos completamente negros me observaba desde la ventana del cuarto del hermano de Luis.